La siguiente historia es participante del concurso de creepypastas de Albaca Terror 97. Que lo disfruten. Mis padres siempre me trataron bien. Había un beso por las mañanas y dos por las noches. Eso era porque papá siempre iba a trabajar temprano y volvía muy tarde. Pero, igual, cuando volvía, siempre entraba a la casa y corría hacia mí. Me daba un beso en el cachete y me decía lo mucho que me extrañaba. Mi mamá siempre se quedaba en casa. Horas después de que papá se marchara a trabajar, mamá me llevaba a la escuela. Luego, más tarde, ella me retiraba y en el camino a casa también íbamos a comprar comida para cenar. Para cuando entrábamos a casa, papá aún no estaba allí. A veces pensaba que mamá se debía sentir sola sin papá en casa. Me puse triste por ella. Un día se lo comenté, y me dijo que no, que se divertía haciendo las tareas de la casa, y que algunas veces llamaba a su amiga para charlar. Dijo que no me preocupara, pero me asustó más el hecho de que se hubiera puesto nerviosa al responderme. Me parece que me mentía. Por las noches los tres comíamos en la mesa de la cocina. Hablábamos durante toda la cena. Papá contaba su día en el trabajo. Cuántos amigos se había hecho y los chistes que contaba el jefe en los pequeños recreos que había. La mayoría de ellos no los entendía, pero por las dudas no preguntaba, pensaba que por alguna razón eso los podría incomodar. Luego, mamá proponía un pequeño juego, que requería de imaginación. Yo siempre ganaba. Para ganar el juego realmente había que tener mucha imaginación. Era así, se elegía a uno de los miembros del grupo. Una vez elegido, se le decía el nombre y se preguntaba al miembro si podría narrar una historia. La persona tenía que aceptar para seguir en el juego y comenzar a contárnosla. Entonces, por ejemplo, papá contaba la historia, y en algún momento se lo paraba cuando se consideraba que ya había contado suficiente. Los otros miembros se preguntaban si la historia de papá era aceptable para seguir en el juego, y si la mayoría votaba que sí, entonces seguía en el juego. Era para jugar de a muchos, pero igual nos divertíamos. Mamá y papá siempre me repetían que era una niña muy imaginativa. Al final, me tocaba a mí hablar. Me pedían que les contara mi día en la escuela. Entonces comenzaba a contarles, y ellos se quedaban ahí, escuchando con mucho interés, porque siempre me decían que además de ser imaginativa contaba muy bien las historias. Era buena narrando. Me sentía feliz al saber eso, me hacía feliz escucharlos decirme eso. Todos los fines de semana salíamos a algún lado. A veces al cine, y algunas otras a ver una obra de teatro. Normalmente salíamos a la mañana y volvíamos a la tarde. Era una suerte que papá de vez en cuando tuviera los días libres. Así de felices eran los días, y creí que lo serían más a medida que mi cumpleaños se acercaba. Pero me equivoqué. Estaba muy ansiosa. Mi cumpleaños fue el 23 de agosto. Cada día que pasaba era un día menos para que llegara esa fecha. Un día muy especial. Pero, unos días antes, empecé a dejar de entusiasmarme. Era por mis padres. Por las noches comencé a escucharlos pelear. No entendía mucho la discusión, pero creo que hablaban de un vecino. De un hombre que se había mudado cerca. En una de las discusiones, escuché decir a mamá algo sobre un antiguo conocido suyo, alguien que hace tiempo no veía. En otra ocasión, 2 días antes de mi cumpleaños, escuché decir a papá que no tenía por qué ir a verlo. Le gritaba o le rogaba. Esas fueron las 2 únicas noches en las que había podido entender algo de sus gritos. Por lo que entendía, mamá tenía un amante. O eso es lo que papá debía creer. Llegó el día. Mi cumpleaños cayó un sábado y, por suerte, el día estaba soleado. Cumplí 5 años, y ese día mis papás se iban a quedar en casa conmigo. Fue un día muy alegre. A la mañana me despertaron muy temprano, y alrededor de mi cama estaban todos. Mis abuelos, tíos, y mis primos. También estaban mamá y papá, ambos sosteniendo una torta. Sobre la torta de mamá había unas letras. Ro. Y sobre la de papá estaban las letras, Sa.
y una vela con el número 5 encendida. Así, las dos tortas juntas formaban mi nombre. Rosa. Estaba muy contenta. Empezaron a cantar. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas Rosa. Que los cumplas feliz. Y la tradición era pedir 3 deseos. Pero yo en ese día solo quería que se cumpliera uno. Quería que hubieran más sorpresas como esa. Quería la mejor sorpresa que una niña podría tener en su cumpleaños. Y al final así pasó. Mi deseo se terminó cumpliendo con mucho entusiasmo. Después de repartir la torta y recibir los hermosos regalos, mis familiares se fueron yendo poco a poco. Para el mediodía solo quedaba mi tío, quien ya se estaba por ir. Le pregunté a mamá por qué todos se habían ido tan deprisa, y entonces vi como papá también se estaba marchando. Corrí hacia él con mucha prisa, y lo agarré del brazo. Le dije que no se fuera. Él se agachó y me acarició el pelo. Eres la flor más hermosa del mundo, ¿sabes? Ahora tengo que hacer un par de cosas, pero tranquila, estaré de vuelta por la noche y te daré el regalo faltante. Me dijo. ¿Lo prometes? Le pregunté. Claro, sin falta. Luego, mamá se acercó. Lo siento, nena, pero ellos están ocupados. Si quieres jugamos a las muñecas conmigo, ¿quieres? No, está bien. Iré a leer un libro. Esperaba que este día fuera más divertido, pero parece que solo será un día más. Lo siento, habrá que esperar hasta la noche. Anímate, también te espera un lindo regalo de mi parte. Recuerdo que en ese momento no sabía que saldríamos esa tarde. Ahora que recuerdo también, las palabras que me había dicho papá ese día habían sido las últimas que había escuchado de él. Fue buena idea por parte de ellos ocultar la sorpresa. Me terminé sorprendiendo aún más. Igual, no fue la última que recibí en el día. El día terminó lleno de sorpresas, como había pedido en mi deseo de cumpleaños. Me encontraba sobre la cama, recostada. Miraba el techo. Realmente no tenía ganas de leer nada, solo quería a alguien que entendiera mi aburrimiento. O alguien que me divirtiera. Me quedé dormida. No recuerdo muy bien por cuánto tiempo, pero cuando salí, ya el sol se estaba por ir. Mamá me despertó gritando alegremente mi nombre. Me dijo que saldríamos a pasear. Yo estaba muy dormida. En ese entonces me encontraba enojada, no me gustaban esa clase de sorpresas, porque mi cerebro aún no despertaba. Les deseé algo malo. En ese momento deseé que pasara algo malo a mi mamá. Y al papá también. No sabía por qué. Mamá era la que me había hecho sentir así. Pero ahora sé por qué a papá también se lo deseé. Estaba claro que ambos habían arreglado para hacerme esa sorpresa mal preparada. Habían hecho que me pusiera de mal humor. Pero, en ese momento no lo pensé así. El pensamiento se había ido tan rápido como llegó, y después de eso me puse triste. Yo los quería, no sabía por qué pensaba tan mal de ellos. Estaba a punto de llorar, pero entonces mamá me tomó del brazo. Me llevó afuera y vi cómo el sol se ponía. Mamá abrió la parte trasera del auto y me ayudó a subir. Luego ella subió, encendió el motor y comenzó a manejar. Noté que esta vez no se había puesto el cinturón de seguridad, y tampoco me había dicho a mí que me lo pusiera. Me parece que ella también notó algo en mí. Mi nerviosismo. Porque después volteó por un segundo y me dijo que me quede tranquila, que íbamos acá cerca, que en un rato bajaríamos. ¿Qué pasa, amor? ¿No estás alegre de que estemos saliendo? Dijo con voz serena y la mirada al volante. Es solo que no sé a dónde vamos. Ella comenzó a reír. Dijo que era una sorpresa. Que si me decía, la sorpresa se arruinaría. Se le notaba mucha felicidad en su sonrisa, pero también algo de nerviosismo. No sé si trataba de ser feliz, pero algo se le evitaba, o simplemente la risa había sido disimulada. No me gustaba. Parecía ocultar algo. Afuera, cada vez empezaba a haber menos casas, y a lo lejos los bosques tapaban lo poco que quedaba de la luz del sol. Estaba todo más oscuro. Sin embargo, de repente, vi cómo el pasto iba obteniendo brillo. Sobre el suelo del césped habían faroles, y a medida que avanzábamos había aún más y más. Entonces lo vi. Los faroles se dirigían todos a la gran tienda, o carpa. Era gigante. Deseaba ir allí.
Y entonces, antes de que volteara a pedírselo a mamá, ella ya estaba girando el volante. Condució por el césped dirigiéndose hacia la gran tienda que tenía un letrero. Este decía, Circo, la noche. Alrededor del circo los autos estaban estacionados, formando un aro casi perfecto. No había muchos, pero eran familias numerosas, así que debíamos apurarnos para tomar los lugares y no quedar atrás. Estaba muy ansiosa y feliz. Abracé a mamá y le dije que era un regalo hermoso, pero que teníamos que apurarnos para ver el espectáculo. Fuera el que fuera, yo simplemente quería ver algo. Era la primera vez que iba a un circo. Mamá sonreía. Bajé del auto y sentí el pasto con mis pies. Ella tomó 2 boletos de su bolso y luego echó llave al auto. Empezamos a correr contentos hacia el circo. Estábamos ya cerca de la entrada, en donde había un payaso. Entonces, de repente, recordé a papá. ¿Y papá? ¿Él no viene? Le pregunté. Claro que sí. En un rato debe estar por llegar. No te preocupes, él tiene su propio boleto. No me sentía del todo tranquila. Nos presentamos al payaso de la entrada, y sin hablar, juntó sus manos para recibir nuestros boletos. Entramos. Parecía haber mucha gente, pero en filas del medio había algunos lugares libres. Los payasos ya estaban por empezar. La función ya estaba empezando. Entonces, por primera vez en mi vida, vi cómo las alegres figuras pintadas hacían malabares con botellas de boliche. Era la primera vez que en persona veía los malabares. Olvidé mi preocupación por papá y corrí a sentarme en las filas del medio. Comencé a verlos, a disfrutar del show. Mi atención se centraba en los payasos. Mamá se sentó a mi lado, pero no le tomé atención. Veía a los payasos, felices, se los veía muy felices. Así quería que fuera la sonrisa de mamá. Así quería que estuvieran siempre. Pasaron las horas, y, entonces, uno de los payasos me saludó mientras hacía malabares con una mano. Me señaló que me acercara. Entonces salté de mi asiento. Pasé lentamente entre las sillas, acercándome al escenario. Estaba feliz. El payaso parecía querer que formara parte de su grupo. Quizás, quería que tuviera la misma sonrisa que todos ellos, pero yo ya sonreía, estaba tan feliz como ellos. Estaba a punto de tomar su mano, cubierta por un guante, y empecé a escuchar. Oí todos los aplausos. Entonces, de golpe, sentí un tirón del otro brazo. Mi mamá me agarró y me llevó otra vez a la silla. Me miró enfadada. Dijo que era peligroso acercarme, que podía distraerlos y que me lastimaría. Tuve que quedarme allí y seguir observando. Había diferentes actos, y en cada uno cambiaban de materiales, o aumentaban su cantidad, pero ver lo mismo durante horas comenzaba a ser aburrido. Solo me seguía ansiando el hecho de querer ser como ellos, de poder tocarlos después. Sus habilidades eran impresionantes, y a pesar del cansancio, seguían con esa sonrisa divertida y alegre. Algo me despertó. Esta vez usaron fuegos para los malabares. Palos con fuegos. Era tan naranja, y tan hermoso, que me hipnotizaba. Los payasos hacían los mismos movimientos con gran tranquilidad, los admiraba. El fuego era peligroso, pero aún así, ellos podían. El fuego era lanzado al aire. El fuego giraba en el aire. Y el fuego volvía a caer en los brazos del lanzador. Quería verlo una y otra vez, no me cansaría. Entonces, un grito desesperado y lejano. Volteé hacia todos lados, asustada. Las filas estaban casi todas vacías. Las últimas familias corrían con pasos apresurados, mientras que los padres ordenaban a sus hijos que dejaran de llorar. Y ahí estaba mi mamá, en medio de la gente, corriendo hacia mí. No sabía lo que pasaba. Su figura era borrosa. Dijo que ya era hora de irnos, que no podíamos quedarnos más. Me tomó del brazo, pero yo me resistí. ¿Dónde está papá? Tiene que ver esto. Señalé a los payasos, quienes seguían haciendo malabares. Además, la función no terminó todavía. ¿Qué está pasando? Ella me agarró de los 2 brazos y trató de llevarme. Comencé a llorar, y entonces, caí. Quedé tirada en el piso. Me dolía mucho la cabeza. Desde ahí, pude ver a mi mamá, que también estaba tirada. Tenía los ojos cerrados. Le grité, pero no despertó. ¿Qué le había pasado?
En el escenario, pude ver cómo un payaso salía de entre el telón, incendiado. Este seguía sonriendo. Los demás parecían no hacer nada, pero entonces, algo me tapó la vista. Un hombre estaba enfrente de mí, sonriendo. Igual que los otros. Era una sonrisa muy alegre y pintoresca. Traté de devolverle la sonrisa, pero no podía, me dolía mucho la cabeza. El payaso me agarró de la campera y me miró más de cerca. Luego, vi cómo su mano se acercaba a mi cara rápidamente. No recuerdo nada más de ese momento. Después de eso todo estaba oscuro, y pasó mucho tiempo. Desperté en una cama, muy cómoda. El cuarto estaba oscuro, pero entraba un poco de luz de la puerta entreabierta. Lo primero que sentí fue frío. Mucho frío. Mi piel estaba desnuda y húmeda. Mi cuerpo dolía, en especial en la cola, y estaba muy cansada. Nunca antes me había sentido así. Se sentía muy bien. Toqué algunas de las gotas de mi cuerpo. Las probé. Sabían raro, pero no era feo. Me pregunté con qué clase de jugo me debía de haber manchado. Recordé al payaso. Quizá él lo hizo. Debían de arrojar jugo de las manos, como en los dibujos animados. Entonces, por arte de magia, vi al payaso entrar al cuarto. Pero estaba desnudo. Me asusté mucho. Estaba por llorar, pero vi su sonrisa. Me calmé. Él me miró con atención. Me preguntó. Le dije que bien, que solo me sentía un poco dolida, pero me gustaba cómo me sentía. Pregunté por papá y mamá. Él negó con la cabeza. Dijo que no los volvería a ver nunca más, pero que en cambio, sentiría esa sensación que estaba sintiendo en aquel momento, pero todos los días. Dijo que cada día me gustaría más. Que a medida que pasaran los años lo gozaría sin parar, y que no necesitaría de nadie más. También, me dijo que de vez en cuando me haría malabares y shows exclusivos. Sonreí. La idea me gustaba. Confiaba en su sonrisa. Nunca paraba de sonreír. Era un buen payaso. Él sonrió aún más. Entonces, me golpeó de nuevo. Todo se volvió oscuro, y, al despertar, me encontraba en el sillón de un living. Esta vez tenía ropa, y mi piel estaba seca. Desde atrás, el payaso volvió a aparecer. Se acercó a mí. Me asusté. ¿Por qué me golpeas? Le pregunté. Estaba por llorar. Él me acarició y me explicó que me tenía que hacer entender. Me dijo que el mundo era peligroso, que cualquiera podía hacerme daño. Dijo que para que no sufriera tanto ese daño, tenía que experimentarlo de vez en cuando y no olvidarlo. Me recordó una vez más que el mundo era peligroso, que no debía hablar con nadie más que con él. Que confiara en él y que lo amara. Que odiara al resto, incluso a mis padres. Tenía ciertos motivos para odiar a mis padres, pero no entendía por qué el resto del mundo era culpable. No se lo pregunté, pero, aún así, pensaba obedecerlo. No podía no obedecer esa sonrisa tan amorosa. Dijo que tenía que hacer un par de cosas, que pronto volvería a cuidarme. Me encendió el televisor y subió las escaleras con prisa. Confío en ti, me dijo. Me quedé viendo Los Padrinos Mágicos, y, al ver las figuras animadas, sentí una rara sensación. Los dibujitos no me interesaron para nada, es más, me irritaron. Tomé el control, y cambié de canal, pero ninguno más andaba. Ese era el único. Traté de desviar la mirada de Cosmo y Wanda. No soportaba verlos, no aguantaba escucharlos. Miré la hora. Eran las 7. Volteé hacia la ventana, las cortinas me tapaban el vidrio. Pude ver un poco de afuera. No se veía tan oscuro como debía, era raro. Me mantuve viendo la ventana, tratando de ignorar el programa infantil. Pero, de pronto, me congelé. Mi cuerpo se llenó de terror. Alguien apareció allí, justo detrás del vidrio. Lo miré a los ojos. Sufría. Su cara sangraba. Estaba moribundo. Trataba de entrar, de lastimarme. Era él, mi padre. Me hablaba, pero no llegaba a escuchar. Grité. Llamé a mi payaso. Bajó rápido por las escaleras, acercándose a mí. Me preguntó qué sucedía y le dije, nerviosa, que había alguien detrás de la ventana, escondido. El payaso salió corriendo, salió de la casa y, supongo, que rodeó la casa. Me alegró haberlo ayudado, quizás así me permitiría formar parte de su familia, pensé. Me quedé allí, pensando en aquel hombre, que alguna vez había sido mi padre. ¿Qué me había dado él?
Nada. Me había abandonado el día de mi cumpleaños. Me había hecho daño. En cambio, el payaso me había recibido. Escuché gritos de afuera, gritos de mujer. Recordé a mamá. ¿Qué había sido de ella? No la extrañaba. Entonces, de repente, oí sirenas. Sirenas de policía. Volteé a la ventana. Estaba manchada con sangre. Sonreí. Abrieron la puerta de un golpe. Entró un hombre. Tenía la cara llena de pintura, parecía manchado. No era el payaso. Comencé a gritar. Soy yo, dijo. Traté de correr, pero me trató. El hombre tenía la misma ropa que mi payaso alegre, pero no era él. Lloré y pedí ayuda al payaso. Quizá lo había matado, pensé. Grité con más fuerza. El ruido de las sirenas se acercaba más. Entonces, el hombre me agarró de la garganta. Me golpeó, pero esta vez no me desmayé. Me golpeó repetidas veces. El payaso tenía razón. Al final, podía resistir más el daño que me hacían. Él me quería proteger, él me quería. Empecé a ver borroso. Dos figuras azules entraron por la puerta, y levantaron pistolas en sus manos. Escuché gritos feroces y caí al suelo, débil, llorando. Extraño al payaso. Después me desmayé, y ahora estoy acá, rogando, porque atrapen al maldito que lo mató. Era una buena persona, y muy alegre. Feliz. Y eso es todo lo que puedo contar. Los dos investigadores salen del cuarto de declaraciones, indignados por lo que han oído en los últimos 60 minutos. Creo que esta niña ha caído en manos de un hijo de puta. Pobre pequeña. ¿Qué opinas tú, Gómez? Que hay que agradecer a Dios la mentalidad de esta niña. Es muy imaginativa. Podría haber sufrido más, podría haber muerto por la paliza de su propio Salvador, si no hubiese recordado las palabras motivadoras entre comillas de este. Manos a la obra, hoy será un largo día.